Hablemos del sistema endocrino. El sistema endocrino se le define como el conjunto de glándulas situadas en las partes específicas de nuestro cuerpo. Es un sistema regulador constituido por glándulas endocrinas que producen hormonas. Este se da el crecimiento corporal, la maduración del organismo, la reproducción, la homeostasis química. Definimos glándulas como órganos pequeños situados en todo nuestro cuerpo y hormonas, aquellas sustancias químicas en cuestión de la conducta. La homeostasis se da a través de esas hormonas controladas. En el ejemplo, las células diana que modifican, controlan y coordinan. Hablemos de la primera glándula, que es el hipotálamo, conocido como hipófisis. Está aquella situada en la parte cerebral, donde su función genera 6 hormonas. Es la que da indicaciones, se encarga del proceso y la maduración de que si estas hormonas se liberan o no, y se encuentran cerca de la amígdala. La primera hormona sería la GH, que es la hormona del crecimiento, se da a través de la etapa de cuando el infante pasa hacia la adolescencia. Hablamos de la segunda, que es la tiroides, conocida como CH en las siglas en inglés. Genera la regulación en cuestiones fisiológicas o emocionales, en cuestión de la transformación del niño adolescente en los órganos LH o la leutinizante FSH o folículo estimulante. Hablando de ACTH, es la hormona que regula el córtex suprarrenal, equilibrio metabólico. Si esto no se regula, habrá un problema metabólico. No absorbe esos minerales que necesita para poder sobrevivir. Hablando de la última hormona, es la prolactina, que es el desarrollo, que da esa estimulación de producción de neurotransmisores que se da aparte el deseo sexual y principalmente genera la lactancia. En cuestión de la glándula pineal, o conocida como epífisis, genera la melatonina. También depende mucho de la vitamina del sol, la vitamina D. Este produce en cuestión de los ciclos de sueño, más que nada nos avisa a la hora de que tenemos que dormir. Regula en cuestión las emociones, evita los trastornos de sueño, controla ese metabolismo óseo y nos da evitar la osteoporosis. En cuestión de la maduración sexual, la motivación sexual, la pigmentación de la piel, que está claro es con ayuda del hígado. Y en cuestión del color del cabello, el color de los ojos. Es ahí que cuando llegamos a la edad de la vejez se da la aparición de las canas. En cuestión de la glándula pineal se centra también en la función mental, en la concentración y en la memoria. Pasamos posteriormente a los datos curiosos. Estamos hablando de si existen 2 tipos de inteligencia. Dice que la inteligencia puede ser dividida en 2 categorías principales. La inteligencia fluida, que es basada en la agilidad mental, y la inteligencia cristalizada, que es aquella que es basada en la habilidad a la hora de usar esa información memorizada. Hablemos ahora del sistema de percepción de caras. La mente humana es especialmente buena reconociendo pequeños detalles de las caras a través del sentido de la visión. No somos tan sensibles a los matices del resto de las partes del cuerpo que vemos. Glándula tiroides. La función principal de la glándula tiroides es la secreción de una hormona denominada tiroxina o T4, que es convertida en una hormona denominada T3. Estas ayudan a la quema de calorías. Glándula paratiroides. Son 4 glándulas muy pequeñas en el cuello detrás de la glándula tiroidea y su función es mantener el nivel de calcio en la sangre en niveles normales. Páncreas. Tiene funciones digestivas y hormonales. Ayudan a descomponer los carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Las hormonas que secreta es la insulina y el glucagón, las cuales regulan la glucosa en la sangre y la somatostina. Hi. Continuando con el tema de las hormonas, vamos a seguir con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo indica, son unas glándulas que se encuentran en los riñones. Dentro de las hormonas que producen estas glándulas se encuentra el cortisol.
se encarga de los estados de alerta, peligro y estrés. También está la aldosterona, que participa en los sistemas de alerta y puede generar andrógenos y estrógenos. Por último tenemos la oxitocina, que controla la producción de leche y el apego. Ovarios. Las hormonas de los ovarios llevan a cabo el proceso de ovulación y menstruación. Los ovarios producen dos hormonas, entre ellas está la progesterona. Estimula el útero para la fecundación y los senos para la producción láctea. Después está el estrógeno, que afecta el desarrollo de características sexuales femeninas y el desarrollo reproductor. Por último están los testículos. Los testículos producen andrógenos que llevan a cabo el proceso de desarrollo de los espermatozoides, igual que genera el deseo sexual. Por último, la última hormona que producen los testículos es la testosterona, que produce cambios físicos en la pubertad. Las hormonas locales son un gran grupo de moléculas de señalización que no circulan por la sangre. Las hormonas locales son producidas por células nerviosas y glandulares y se unen a células vecinas o al mismo tiempo de célula que las produjo. Las hormonas locales se activan e inactivan rápidamente. Se liberan durante el trabajo físico y ejercicio. Controlan principalmente la dilatación de los músculos lisos y vasculares. La fuerza de la respuesta depende de la concentración de receptores de la célula diana y de la cantidad de ligando. La hormona local específica. Los eicosanoides son un tipo primario de hormona local. Estas hormonas locales están formadas por una cadena de 20 aminoácidos y ácidos grasos de fosfolípidos en la membrana celular. Los eicosanoides inician la estimulación autocrina o la estimulación paracrina. Hay dos tipos principales de eicosanoides: prostaglandinas y leucotrienos, que inician la estimulación autocrina o la estimulación paracrina. Los eicosanoides son el resultado de una vía ubica que primero produce ácido araquidónico y luego el producto eicosanoide. Las prostaglandinas son la categoría más diversa de eicosanoides y se cree que se sintetizan en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Este tipo de hormona local estimula los receptores del dolor y aumenta la respuesta inflamatoria. Los antiinflamatorios no esteroides detienen la formación de prostaglandinas, inhibiendo así estas respuestas. Los leucotrienos son un tipo de eicosanoides que se producen en los leucocitos y funcionan en la mediación inflamatoria. Las paracrinas son hormonas locales que actúan sobre las células vecinas. Este tipo de señalización implica la secreción de factores paracrinos que viajan una corta distancia en el entorno extracelular para afectar las células cercanas. Estos factores pueden ser excitadores o inhibidores. Hay algunas familias de factores que son muy importantes en el desarrollo embrionario, incluido el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, la familia Hedgehog, la familia Wnt y la superfamilia TGF-B. Las autocrinas son hormonas locales que actúan sobre la misma célula que las secretó. Las yuxtacrinas son hormonas locales que requieren un contacto cercano y actúan sobre la célula que las emitió o sobre las células adyacentes. Dato curioso: de acuerdo con la similitud estructural y funcional, muchas hormonas locales pertenecen a la familia de la gastrina o la secretina.
Las hormonas autocrinas son las hormonas más primitivas en la escala evolutiva. Las primeras que funcionaron en los seres vivos son fabricadas por cada una de los 60 billones de células de nuestro organismo. Sirven para capacitar a las células para recibir información y actuar en el último tramo de las decisiones. Estas hormonas operan en concentraciones mínimas, tienen una vida media muy corta y se autodestruyen en cuanto cumplen su rol. A los múltiples grupos y subgrupos de las hormonas autocrinas se les conoce también como eicosanoides, puesto que se derivan de los ácidos grasos esenciales poliinsaturados que contienen 20, eicosa en griego, átomos de carbono y se obtienen a partir de las propias membranas celulares, ricas en ácidos grasos esenciales. Su misión es explorar el medio y a las células vecinas, comunicando la situación real al interior de la célula para actuar en equipo de forma conjunta. Ante cualquier cambio, la respuesta debe ser inmediata, siempre que la célula disponga de las condiciones y de los mensajeros secundarios adecuados. Si las células son periódicamente renovadas, gozan de un equilibrio óptimo y están perfectamente nutridas, producirán respuestas idóneas en todo momento, necesitando menores cantidades de hormonas endocrinas para sus respuestas, con el consiguiente ahorro energético y mejora de la eficiencia. Factores que influyen en el equilibrio de las hormonas autocrinas. Número 1. Las hormonas autocrinas se producen en cada célula a partir de los ácidos grasos esenciales omega 6 mediante el enzima fosfolipasa A2, que puede ser frenada por la hidrocortisona, hormona del estrés. Número 2. El proceso de formación necesitada de otra enzima, delta 6 desaturasa, que disminuye con el envejecimiento, las infecciones y los ácidos grasos trans. Número 3. El equilibrio en la producción armónica de los pares de hormonas autocrinas dependen del eje insulina-glucagon y a su vez de la proporción óptima entre los hidratos y las proteínas de cada ingesta. Número 4. La suficiente presencia en las células del ácido graso esencial EPA omega 3 va a garantizar que la producción final de hormonas autocrinas mantenga un equilibrio saludable. Dato curioso, a diferencia de las hormonas endocrinas, las hormonas autocrinas son frenadas en su acción biológica por otras hormonas autocrinas que ejecutan una acción opuesta a la anterior, consiguiendo de este modo mantener un equilibrio dinámico. Por ello, el exceso o defecto en la producción de un tipo de hormona debe ser compensado con la producción de la hormona opuesta, y así ambas hormonas actúan formando ejes compensatorios, mantienen un constante equilibrio dinámico, evitan las asimetrías que conducen al desorden bioquímico y tienen connotaciones nefastas para la salud. Conducta sexual femenina y masculina. Para empezar, existe el cromosoma 8. En este está la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta se activará cuando se genere el cambio de la niñez a la adolescencia. Para que se lleve a cabo una conducta sexual femenina, las hormonas LH y FSH necesitan estar en incremento. Un folículo es una bolsita donde se van a desarrollar los óvulos, esto dentro del ovario. El hipotálamo recibe la información de la GnRH. Para que no haya un embarazo de alto riesgo, el óvulo necesita adherirse a un espermatozoide en 3/4 de las trompas de falopio. Y cuando sucede esta fecundación, la LH aumenta la producción hormonal. Pero si es el caso de que no se llegue a adherir,
este óvulo baja por el endometrio generando el sangrado, como lo conocemos la menstruación o el periodo. En algunas mujeres es más doloroso ya que el óvulo es muy frágil. La FSH en los hombres va a generar la espermatogénesis. Esta, antes de crear a los espermatozoides, va a generar unas células conocidas como espermatogonias. Estas se alojan en el saco vitelino, dentro de los testículos. En la espermatogénesis primero se dará la fase proliferativa, es decir, se van a producir dos espermatogonias, una que se va a conocer como espermatogonia A y la otra como espermatogonia B. La espermatogonia B da inicio a la segunda fase, que se conoce como meiótica o de meiosis. La meiosis es cuando la espermatogonia se divide en dos y se convierte en espermatozoide primario y espermatozoide secundario. Por último, esto da origen a la última fase, que es espermiogénesis. Esta es la que permite la división celular y va a dar origen a 4 espermatogonias maduras. Estas son las que serán los gametos funcionales, o sea, los espermatozoides. Cuando la GNRH no se expresa es cuando son personas que no tienen características sexuales ni primarias ni secundarias. Son asexuales y físicamente parecen niños toda su vida. Este síndrome se llama síndrome de Kallmann. Otro dato curioso es que los hombres cada 2 meses generan por litro 15 millones de espermatozoides. Ahora yo les hablaré de la conducta emocional. Se entiende por concepto de conducta emocional a toda aquella actitud impulsiva. En el ámbito psicológico, las conductas emocionales están mal vistas, ya que están relacionadas a una baja inteligencia emocional, siendo que generalmente producen problemas para el individuo que las lleva a cabo. Es cierto que las emociones son sumamente importantes para la estabilidad psicológica, conceptual, adaptativa, mental y social de las personas. De hecho, están presentes prácticamente en toda conducta humana, excepto en las conductas instintivas. Sin embargo, no todo eso está justificado que haya seguir las emociones ciegamente. Por ejemplo, si una persona tiene ira, una profunda ira, no debería expresarla y acudir a una conducta agresiva. Más bien se sabe que esos tipos de acciones son destructivas para el entorno social de la persona. Incluso una persona con mucha felicidad, aunque sea algo muy bueno, puede volverse algo susceptible y dejar de lado ciertos miedos y en su lugar abordar riesgos verdaderamente peligrosos. Ahora les voy a decir unos datos curiosos, que uno de ellos es que la emoción dura solamente 90 segundos. Sí, te estarás preguntando, sí, claro, 90 segundos, si llevo 2 días enojado. No, pues sí, 90 segundos. Les voy a decir por qué. En términos químicos, la duración de una emoción dura 90 segundos. Después de esos 90 segundos ya volvemos a ser nosotros, nuestros pensamientos, todo. Renovamos la emoción otra vez y con ella de nuevo la reacción química, haciéndonos sentir de nuevo ese sentimiento, el enojo, la tristeza o la alegría. Una de las curiosidades de esto es que alargamos la tristeza 240 veces más que otras emociones. Es decir, las emociones que más alimentamos con nuestros pensamientos se encuentran en la tristeza. Según un estudio, la tristeza dura hasta 240 veces más que otros sentimientos como la vergüenza, la sorpresa, el enojo o el mismo aburrimiento. Cabe mencionar que en este estudio demostró que la tristeza tardaba 120 horas en ser superada y que la tristeza seguía el odio. Otro dato curioso es que las emociones se contagian y así se lleva a cabo que las emociones te suelen rodear. Esto tiene que ver con las neuronas espejo. Todas las emociones se contagian, pero cabe destacar que las emociones positivas activan a estas neuronas espejo en mayor medida que las emociones negativas. En pocas palabras, como que existes con una persona que es muy feliz y te contagia la felicidad a ti mismo. Es algo curioso. Aparte, otra de las curiosidades que tengo es que muchas de estas emociones actuales son provocadas por emociones del pasado. Es decir, dentro de ti hay muchos recuerdos emocionales y existen también muchas heridas emocionales. Las heridas son profundas, generalmente que se han producido en tu infancia y en los primeros años de vida o en algún momento de tu primera experiencia salen a flote y es algo muy curioso.
El sistema límbico. Es un sistema cerebral formado por diferentes estructuras del encéfalo, que se encuentran interconectadas y que participan en funciones como la memoria, el aprendizaje, la regulación de emociones y la gestión del miedo, entre otras. También es conocido como cerebro emocional. Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que se conectan entre sí y que se localizan en la zona temporal del cerebro. Está especialmente relacionado con las emociones. Concretamente, se encarga de coordinar las respuestas autónomas y endocrinas con los estados emocionales. El sistema límbico está formado por diversas estructuras que se conectan entre ellas, las cuales describiré a continuación. El hipotálamo. Se trata de una pequeña estructura formada por una gran cantidad de núcleos y fibras. Se ocupa del sistema nervioso autónomo y del endocrino. Concretamente, se encarga de coordinar ambos sistemas. Otra de sus funciones es posibilitar la supervivencia de la especie, gracias a su participación en procesos de lucha, huida, alimentación y reproducción. La formación hipocampal. Se localiza en el lóbulo temporal medial. Su función principal es potenciar a largo plazo los procesos de memoria y aprendizaje. Se compone de las siguientes estructuras: el hipocampo, el trígono o fornix y la corteza límbica. El hipocampo es una estructura ubicada en el prosencéfalo. Juega un papel muy importante en la regulación de los procesos básicos de supervivencia. Además, se trata de una de las regiones más antiguas del encéfalo humano. El hipocampo también tiene un papel relevante en los procesos de memoria. Concretamente, una de las memorias que regula es la memoria remota, recuerdos del pasado. Esto hace que sea una estructura clave para saber quiénes somos y de dónde venimos, es decir, para nuestra identidad. Trígono o fornix. Consiste en un conjunto de axones que conecta el hipocampo con otras regiones del encéfalo. Su conexión con los cuerpos mamilares del hipocampo resulta de gran importancia. Esta estructura tiene una función fundamental en la transmisión de información entre diversas estructuras del sistema límbico. La corteza límbica. Esta estructura de la formación hipocampal se ubica en el lóbulo temporal medial del cerebro. Sus funciones se relacionan con procesos de memoria. Concretamente, se encargan de consolidar y recuperar memorias declarativas, episódicas y semánticas. Las memorias episódicas se relacionan con experiencias autobiográficas y las semánticas con el aprendizaje de las palabras y del mundo que nos rodea. La amígdala es otra estructura clave del sistema límbico, ubicada en el lóbulo temporal medial. Concretamente, se localiza en el ventrículo lateral del lóbulo temporal. Es considerada el centro de las emociones. El núcleo medial de la amígdala. Está implicado en procesos relacionados con el hambre. Núcleos basolaterales de la amígdala. Estos núcleos están implicados en procesos de saciedad y en respuesta a emocionales aprendidos. Núcleo central de la amígdala. Finalmente, el núcleo central de la amígdala controla la expresión de los componentes de la respuesta emocional, conductuales, autónomos y endocrinos. Está relacionado con la experiencia emocional con el sentimiento. Datos curiosos. Hay más de 10.000 tipos específicos de neuronas. Estas pequeñas células cerebrales están todo el tiempo enviando y recibiendo información entre ellas, ayudándonos a procesar el mundo. No todas las neuronas son iguales, porque para procesar distintos tipos de información se requieren distintos tipos de neuronas. Dato curioso número 2. Tu cerebro te engaña cuando intentas recordar. Los recuerdos no son una fuente confiable de información precisa. Tu cerebro los va a modificar basándose en emociones, motivaciones, marcadores somáticos, contexto y frecuencia de ocurrencia de la experiencia. La conducta afectiva. Las distintas circunstancias que ocurren a nuestro alrededor nos afectan interiormente de manera diferente. Este conjunto de maneras
en que nos afectan los acontecimientos se llama conducta afectiva. Se le puede llamar también estados de ánimo. La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos subjetivos que producen cambios en nuestro interior, que se dan en dos polos opuestos: agrado, desagrado, alegría, tristeza y atracción, rechazo. Toda manifestación afectiva deja una huella que persiste en el individuo. Los estados afectivos o emocionales constituyen el núcleo más personal y peculiar del ser humano. Son una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos como respuesta a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. La afectividad tiene tres formas de expresión. La emoción se refiere a un estado interior que posee una manifestación exterior. Es de carácter complejo, ya que afecta a todo el cuerpo. Sentimientos son estados de ánimo más o menos duraderos de moderada intensidad. Son expresiones más estables y permanentes. La pasión es un estado afectivo muy intenso, una tendencia que se puede tornar exclusiva y predominante de la persona. En las respuestas emocionales se incluye comportamiento, movimientos corporales o expresiones faciales, respuestas neurovegetativas, actividad del sistema nervioso simpático, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración y respuestas hormonales como secreción de hormonas sexuales. La glándula suprarrenal segrega adrenalina. Esta se estimula por la emoción, eleva el azúcar de la sangre, la coagula más rápidamente y aumenta la presión arterial. El estado de ánimo es el humor o tono sentimental, agradable o desagradable, que acompaña a una idea o situación y se mantiene por algún tiempo. Es un estado, una forma de estar o permanecer, que expresa matices afectivos y cuya duración es prolongada, de horas o días. Los estados de ánimo suelen tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo, activado o deprimido, siendo la eutimia el estado de ánimo normal, esto es, situado entre la hipertimia y la distimia, o más radicalmente entre la manía y la depresión. Emociones como motivo. Las emociones son una fuente de motivación emocional desde un punto de vista técnico. La motivación es la capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito específico. La pasión es un estado afectivo muy intenso, una tendencia que se puede tornar exclusiva y predominante de la persona. Este término se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad, etc. Se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad o inclinación hacia una persona, objeto o situación.